Hola, nosotros somos el equipo Sobrevivientes AstraZeneca y vamos a presentar nuestro modelo de regresión lineal simple. Nuestro equipo está integrado por González Araiza Luz Andrea, Moreno Cruz Vianey, Negrete Líbano Cecilia Montserrat, Salazar Pérez Samuel y Sotelo Hernández Oscar Romario. Desde hace algún tiempo, la regresión lineal simple ha sido una de las técnicas más utilizadas, ya que esta es una forma que permite modelar una relación entre dos conjuntos de variables. El resultado es una ecuación que se puede utilizar para hacer proyecciones o estimaciones sobre los datos. Este modelo se considera un predictor X y una variable dependiente o respuesta Y. Imagine que la verdadera relación entre Y y X es una línea recta y que la observación Y en cada nivel X es una variable aleatoria. Nuestro proyecto de regresión se basa en el ENARM, que es el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, y no es más que una evaluación de aplicación anual dirigida y regulada por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, cuyo objetivo principal es establecer una selección de candidatos con el mayor puntaje para obtener un lugar dentro de una especialidad médica. En este caso, nosotros deseamos conocer la relación existente entre las horas de estudio que cada médico dedica para su preparación para dicho examen con el puntaje obtenido para la especialidad elegida. A continuación, como podemos ver, se muestran los resultados oficiales obtenidos en el año 2020 con los puntajes máximos y mínimos para cada especialidad. Como podemos observar, los puntajes no varían tanto, sin embargo, son muy importantes a la hora de elegir una especialidad médica específica. En nuestro primer problema planteado tenemos: si Fátima, una médico egresada de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional, desea entrar a la especialidad de oftalmología, ¿cuántas horas espera que debe estudiar a la semana durante un año para obtener un mejor pronóstico a la hora de hacer su examen para dicha especialidad? Para poder darle un estimado a Fátima de las horas que debe estudiar semanalmente para ingresar a la especialidad de oftalmología, se hizo un modelo de regresión simple por mínimos cuadrados, empezando por definir nuestra variable dependiente Y y la variable independiente X. Los resultados del examen serían nuestra variable Y, al tener una relación con las horas de estudio, que sería nuestra variable X. Sin embargo, no una relación exacta o determinista. Después, se procedió realizando un gráfico o diagrama de dispersión, que nos ayudó a rectificar la relación lineal positiva que tienen las variables en general. Al ir aumentando X, también aumenta Y. Una vez hecho esto, calculamos los parámetros estimados de la intersección con el eje Y de la pendiente, que serían B0 y B1 respectivamente de la fórmula de la recta de regresión ajustada, pero haciendo que los errores de ajuste sean mínimos, lo cual los errores de ajuste se denotan como E igual a YI, que en este caso serían los resultados del examen menos Y gorrito, que sería el valor ya pronosticado o ajustado. Para esto se aplica el método de mínimos cuadrados, el cual nos dice que la suma de los cuadrados del error respecto de la recta de regresión, para más facilidad se denota por las siglas SCE, es igual a la sumatoria de desde i igual a 1 hasta n número de datos de EI al cuadrado, donde sabemos que E es igual a YI menos Y gorrito. Y también sabemos que Y gorrito, por la fórmula de la recta de regresión ajustada, es igual a B0 menos B1 por XY. Entonces podemos decir que SCE es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n número de datos de YI menos B0 menos B1 por XY, todo elevado al cuadrado. Esta expresión la podemos dividir por derivadas parciales, al diferenciar SCE con respecto a B0 y B1.
en el que la derivada con respecto a b0 es igual a la sumatoria de y igual a 1 hasta n número de datos de y menos b0 menos b1 por xy, todo multiplicado por menos 2. Y la derivada con respecto a b1 es igual a la sumatoria de y igual a 1 hasta n número de datos de y menos b0 menos b1 por xy, todo multiplicado por menos 2 y xy. En ambas derivadas parciales podemos sacar de la sumatoria a menos 2, al igual que dividirlas entre menos 2 para así simplificar. Una vez hecho esto, se igualan las derivadas parciales a 0 y se reacomodan los términos. Al hacer esto, se le llaman ecuaciones normales, en el que en una ecuación nos queda n por b0 más b1 por la sumatoria de y igual a 1 hasta n número de datos de xy igual a la sumatoria desde y igual a 1 hasta n número de datos de y. Y en la otra ecuación nos queda como b0 por la sumatoria de y igual a 1 hasta n número de datos de xy más b1 por la sumatoria de y igual a 1 hasta n número de datos de xy al cuadrado igual a la sumatoria de y desde y igual a 1 hasta n número de datos de xy y. Si observamos estas ecuaciones normales que nos resultaron, podemos notar que tenemos un sistema de ecuaciones con dos variables, que serían b0 y b1, que se pueden resolver de varias maneras, pero que en este caso se resolvió por teorema de Cramer, que nos dice que si queremos obtener, en este caso b1 sería igual a la determinante de b1 entre la determinante, lo cual sería igual al n por la sumatoria de desde y igual a 1 hasta n número de datos de xy y menos la sumatoria desde y igual a 1 hasta n número de datos de xy por la sumatoria de desde y igual a 1 hasta n número de datos de y, todo entre n por la sumatoria desde y igual a 1 hasta n número de datos de xy al cuadrado menos la sumatoria de xy, pero esa sumatoria al cuadrado. Para obtener b0 podemos seguir el mismo procedimiento, que sería b0 igual a la determinante de b0 entre la determinante, pero también podemos dividir entre n la ecuación normal de b0 por n más b1 por la sumatoria de desde y igual a 1 hasta n de xy igual a la sumatoria de y igual a 1 hasta n número de datos de y. Y despejamos b0 y sería el promedio de y menos b1 por el promedio de x. Ese fue el porqué de las ecuaciones que vamos a usar para obtener b0 y b1, pero no es necesario hacerlo cada vez que se vaya a hacer un modelo de regresión. En la siguiente diapositiva tenemos una tabla ya con los datos condensados de cada sumatoria que se va a necesitar para poder sustituir en las fórmulas. Para poder estimar la ecuación de la regresión lineal es necesario calcular los parámetros estimados, es decir, los coeficientes de regresión, los cuales son b0 y b1, donde b0 es la intersección y b1 es la pendiente. Siendo así, b1 es igual a n multiplicado por la sumatoria de y por xy, menos la sumatoria de xy, que se va a multiplicar por la sumatoria de y sobre la sumatoria de x al cuadrado de y, menos la sumatoria al cuadrado de xy, obteniendo resultados de 0.8160. Para b0 es igual al promedio de y menos b1 por el promedio de x, obteniendo un valor de 24.664. De esta manera, de la regresión lineal y es igual a 24.664 más 0.8160. Al conocer que b1 es igual a 0.8160,
.8160. Esto indica que existe una relación positiva entre las horas de estudio y el puntaje obtenido en el examen. Esta relación positiva entre las variables significa que un incremento en el puntaje del examen se debe a un aumento de las horas de estudio, como se muestra en el siguiente diagrama de dispersión. Como se mostraba anteriormente en las tablas de los resultados oficiales del ENAR 2020, el puntaje mínimo para ingresar a la especialidad de oftalmología es de 69.778, que se va a sustituir como la variable y en la ecuación y despejando x como la variable que deseamos conocer, en este caso que son las horas de estudio necesarias, el cual es de 55.282. Para el siguiente diagrama de dispersión podemos observar que intersecta en el punto 55.282 a la recta, cuando el valor de y es igual a 69.778. Ahora el coeficiente de correlación de Pearson, que estudia la relación entre dos variables cuantitativas. Si al graficar los datos de estas variables nos da una línea casi recta que va a un aumento, es decir, si x aumenta y y también aumenta, entonces el valor se va a aproximar a 1. Pero por el otro lado, si alguna de las dos variables disminuye mientras la otra aumenta, tendríamos una gráfica con línea descendente y el coeficiente de Pearson se va a aproximar a -1. Entre más se acerque el valor del coeficiente de Pearson a 1 o a -1, se dice que existe una estrecha relación entre estas dos variables o una correlación muy alta. Si al momento de hacer la gráfica de dispersión todos los puntos están separados y no se forma una línea recta, entonces el coeficiente de Pearson se alejaría del valor 1 o -1 y se va a interpretar como que las variables son independientes. Ahora la fórmula es n, que es la muestra por la sumatoria de x por y, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, entre raíz cuadrada de n por sumatoria de x cuadrada, menos la sumatoria de x al cuadrado. Y eso multiplicado por la raíz cuadrada de n por sumatoria de y cuadrada, menos la sumatoria de y al cuadrado. Y al sustituir los datos con los de nuestro problema, vemos que nos da un resultado muy cercano a 1. Entonces podemos concluir que es una correlación muy alta, que sí existe una correlación entre las dos variables, que es las horas de estudio x y el puntaje obtenido, que es y. Para finalizar, podemos pronosticar que, para poder ingresar a la especialidad de oftalmología, Fátima requiere un mínimo de 55.29 horas de estudios semanales durante todo el año, y siempre las horas adicionales que ella invierte estudiando estarán relacionadas positivamente con el puntaje que podría obtener en el examen. Referente a la información sobre la encuesta realizada, esta muestra se obtuvo del grupo de Facebook A Pasar el ENARM Latinoamérica, mediante el software de Google Forms. El número total de la muestra fue de 16 encuestados. En la parte inferior se anexó el enlace del grupo y el documento PDF con todos los formularios que fueron completados.